pesar de tener edad suficiente, nunca viajé en tren. Esto de buscar una noticia distinta a veces te depara sorpresas. Ya se sabe, cada aldea es un mundo. La historia comienza de una manera y termina de otra muy distinta. Bueno, a veces el final es solo un principio. Comienzos de 1949, Juan Domingo Perón y María Eva Duarte llegan a la provincia de Mendoza. El presidente viene al primer Congreso Nacional de Filosofía. Algunos se sorprenden de que no se alojen en la ciudad y en cambio lo hagan en una pequeña aldea del este, que ni siquiera llega a la categoría de municipio, Palmira. Como era habitual en el comportamiento del líder justicialista, cada acción tenía una razón. Llego a Palmira buscando la historia detrás de una noticia. Durante más de un siglo, esta ciudad existió por y para el ferrocarril. Llegó a ser el segundo centro ferroviario del país. Hoy es un pueblo con uno de los índices de desocupación más altos de la provincia de Mendoza. Carlos Chacón es un apasionado por el pasado de Palmira. Su casa es un museo que preserva las memorias de su pueblo, una actuación de Carlos Gardel, una visita de Perón o la historia misma del ferrocarril. Él será uno de los encargados de darnos una pintura de su aldea, de lo que significó el ferrocarril para esta ciudad. Una importante y trascendente fuente laboral para casi 2.000 personas. De ese modo, la historia siempre registra al pueblo ferroviario de Palmira como uno de los más importantes centros. Oscar D'Angelo es médico e historiador regional. Él también nos ayudará a reconstruir el pasado de Palmira, a comprender el efecto revolucionario que produjo la llegada del tren en la economía de Mendoza. Pensemos que el transporte terrestre, el transporte por carreta, para llevar las mercancías, que en esa época las mercancías nuestras eran frutas desecadas, vino, para transportarla de Mendoza a Buenos Aires se demoraban 3 meses. De pronto, con el ferrocarril, solamente en 2 días se podía mandar, podía llegar con nuestra mercancía a Buenos Aires. El ferrocarril llegó a Mendoza capital en 1885. Un año antes, Palmira ya había recibido su primer tren. El 1 de noviembre de 1884 llegó un tren oficial con algunos pasajeros y algunas cargas a la estación Palmira, que ya tenía el nombre Palmira en ese entonces. De ese modo, tendidas las vías hasta la costa este del río Mendoza, el tren debió esperar un tiempo. Acá en la villa de Palmira de antaño estuvo el tren por un tiempo detenido esperando la construcción de este puente ferroviario. El escollo más grande era atravesar el río. Recordemos que anteriormente el transporte, durante 3 siglos, es transporte terrestre, es carretas, el mecanismo por el cual se vadea el río es hecho a mano o a tracción a sangre. De pronto el ferrocarril había que construir un puente y demora cerca de 1 año la construcción del puente ferroviario. Hoy, el puente es un símbolo para la gente de este pueblo. Su construcción
significó el nacimiento mismo de esta aldea. En el periodo o lapso de tiempo que se construía el puente ferroviario, a Palmira llegaban mucha gente de distintos oficios, porque ya se había convocado a través de las autoridades ferroviarias que se iba a construir talleres aparte de la estación ferroviaria y también viviendas alrededor de la estación, como ocurrió en muchos lugares de la provincia. Poco a poco, la villa de Palmira fue convirtiéndose en un importante centro ferroviario. Tal vez el hito trascendental de su historia se da a principios de la década de 1920. Entonces Ferrocarriles establece un polo de reparación de locomotoras de vapor en Palmira y el otro polo en Junín de Buenos Aires. En estos dos polos de reparación se genera un boom de la clase ferroviaria trabajadora. Esto hace que el pueblo de Palmira crezca rápidamente, no solamente por la venida de los trabajadores que reparaban las máquinas, no solamente por lo que significaba el ferrocarril en sí mismo, sino por la corriente inmigratoria importante de aquella época. La llegada de estos inmigrantes, en su mayoría europeos, proveyó la mano de obra para la expansión agrícola de la zona. Al igual que en otras regiones de Mendoza, la vid y el tren estuvieron íntimamente ligados. Pero no solo la industria del vino se vio beneficiada con el tren y los inmigrantes. El cultivo de frutales floreció de tal manera que en la década de 1940, Palmira contaba ya con una importante industria conservera. Se calcula que en temporada daba trabajo a más de 2.000 obreros. La fábrica y el ferrocarril, dos factores que iban a provocar una visita presidencial. La venida de un presidente de la nación a Palmira no es un acontecimiento menor, digamos. Debe tener algunas importancias. La importancia fundamental gira alrededor de la nacionalización de los ferrocarriles y la impronta ferroviaria de Palmira, que tenía un gremio extremadamente fuerte, que es la Unión Ferroviaria. Recordemos que los ferrocarriles son en su mayoría ingleses, de capitales ingleses, hasta 1947. El apoyo que se le dio a Perón para que se nacionalizaran fue un apoyo fundamentalmente gremial. Y el otro es que el presidente que el general Perón puso en el Banco Central fue Miguel Miranda. Y Miguel Miranda había sido el dueño de la fábrica que posteriormente fue Noel. Entonces, Miguel Miranda, presidente del Banco Nación, amigo personal de Perón, le ofrece su casa, su vieja casona, que estaba instalado al lado de la fábrica alimenticia. Pero pensemos en la importancia social y política de la cuestión. Tal es así que hay un discurso dicho por Perón y escrito por allí, en Palmira, que les comenta a los trabajadores: recuerden ustedes que en muy poco tiempo todo esto será de ustedes. En poco tiempo más, los ferrocarriles fueron nacionalizados y el plan de Perón incluía proveer mano de obra especializada desde la educación. La noticia que me trajo hasta aquí tiene que ver con una escuela. Sergio Peralta es profesor del Colegio Nicolás Avellaneda, una escuela técnica de Palmira. La escuela nace como una escuela de capacitación ferroviaria, capacitación para el trabajo. Estamos hablando del año 1955. Tiene que ver con un impulso que se le da en todo el país a la industrialización, y Palmira, que tenía una relación muy estrecha con el ferrocarril,
busca capacitar a su gente. Bueno, y esta escuela aparece a partir de esa fecha como escuela de capacitación ferroviaria o para el trabajo. Digamos, salían como expertos. Para que fuera realmente escuela técnica se formó el CONET, y aparte el CONET era el Consejo Nacional de Educación Técnica, y las escuelas de capacitación para el trabajo pasaron a ser escuelas técnicas, ENET, que se llamaban Escuelas Nacionales de Educación Técnica. Esta fue una, digamos, la Escuela de Educación Técnica número 1, después presidente Nicolás Avellaneda. A lo largo de un siglo, la vida económica y social de Palmira giró en torno al ferrocarril. Sin embargo, a comienzos de la década de 1990, dos palabras iban a marcar para siempre el destino de esta aldea: neoliberalismo y privatización. Como para hacer una línea de tiempo, la década del 90 se corrió una frase famosa que decía: ramal que para, ramal que cierra. Un pueblo entero no sale del asombro y del espanto. Palmira, sin el ferrocarril, está condenada a desaparecer. Su escuela técnica también. Durante más de un siglo, la ciudad de Palmira fue un importante centro ferroviario. En el año 1993, el gobierno neoliberal de Carlos Menem decreta la privatización de los ferrocarriles. Caen los ferrocarriles, se privatizan, todo pasa a manos privadas, se jubilan la mayor parte de los obreros y cayó el ferrocarril como está ahora. O sea, es una empresa de transporte mínima, por lo tanto hace que de alguna manera, esto hace que Palmira decaiga y bueno, actualmente es una de las ciudades que tiene más índice de desocupación de todas las ciudades de la provincia, justamente por este fenómeno. Realmente, ante el cierre del ferrocarril, se registró una decadencia, dificultades mayores ante la falta de fuentes laborales para las familias ferroviarias. Y florecieron como un jardín los kioscos, los remises, los pequeños mercaditos en los barrios, que era digamos, la plata que la gente cobraba por los retiros voluntarios o las indemnizaciones. Carlos Sosa integra un grupo de teatro comunitario que ofrece en sus obras una pintura de su aldea. Y la historia de Palmira con el ferrocarril era una ciudad pujante, donde los habitantes de Palmira tenían un proyecto, un objetivo, que era justamente el crecer como ciudad. Después de la privatización del ferrocarril, todo eso cambió. En el tiempo, después de haber privatizado el ferrocarril, digamos, el pueblo sufrió una suerte de duelo, ¿no? De duelo de pueblo, y con el tiempo, digamos, intentó salir del paso buscando trabajo fuera de la ciudad, ¿no? Porque el ferrocarril en nuestro lugar era una fuente muy importante de trabajo. Hoy por hoy, de alguna manera, muchos la consideran como una ciudad dormitorio, donde buscan afuera esa posibilidad de trabajo. La otra fuente laboral de Palmira, la conservera Noel, también se vio afectada durante la década menemista. Trabajé en la fábrica Noel en los tiempos de temporada, en el año estudiaba, y cuando llegaba las vacaciones me inscribía con mis amigos e íbamos todos a trabajar a la fábrica Noel. En el año 1949, la fábrica era todo un símbolo de la ciudad y fue visitada por Juan Domingo Perón. Don Pedro Boggio estuvo allí. ¿Usted lo vio a Perón? Sí, cómo no. ¿Y qué recuerda? Recuerdo que anduvo por la fábrica, pero muy poquito, porque estaba muy custodiado. Todo esto era gente, hasta acá, hasta allá, hasta la punta. ¿Y lo tuvo cerca Perón? Encima, ahí se acercó hasta donde nosotros estábamos, y lo saludó, y la señora también. Pero no quiso para entrar, iba a dar una vuelta por la fábrica, pero la gente le hacía así. Los obreros dejaron de trabajar para ir a saludarlo. Muy simpático el hombre. Hoy, Pedro está jubilado, pero durante casi medio siglo su vida estuvo íntimamente ligada a la fábrica. ¿Pedro, y siente nostalgia? ¿Qué siente? Mire, ¿Pena, nostalgia? Sí, siento de todo.
Yo le digo a mi señora que todas las noches sueño con la fábrica. Cuando no estoy haciendo dulce, estoy trabajando en la mermelada, en el tomate, por ahí siento una nostalgia. Yo sueño todas las noches alguna cosa. Me peleo con el gerente, cuando me peleo con el jefe general. O sea que de noche sigue trabajando. Es así. Me he criado de ahí, de los 13 años hasta que los echaron por primera vez. Yo tenía 63 años. En 1949, Perón llegó hasta esta aldea para dar un anuncio importante. Los ferrocarriles ingleses pronto le pertenecerían a los argentinos. En el año 1993, Carlos Menem deshizo el sueño del viejo líder y volvió a ponerlos en manos particulares. Hoy día el ferrocarril es una empresa privada que ha pasado de varias manos desde la década del 90, desde que se privatizó, y sirve como un espacio de armado de cargas. Tiene la característica, el ferrocarril de Palmira, que tiene la capacidad de armar cargas, que no lo tienen otros espacios de Mendoza. Tiene como muchas vías y arman las cargas a diferentes lugares, ¿no? Interesados por ver cómo eran los talleres del ferrocarril, quisimos filmarlos, pero no se nos permitió. Pero tiene espacio. Igual estamos acá. ¿Pero esta calle de quién es? No, la calle es pública. Ya está, gracias. Muy amable, acá podemos trabajar sin problema. Gracias. ¿Seguro que? La calle es pública. Mira. La pregunta es, ¿por qué? Tal vez esta sea la respuesta. Y en una danza que nadie entiende se han ido vendiendo las concesiones. Actualmente está América Latina Logística, una empresa que también no se sabe muy bien quiénes son los dueños y que son los que, bueno, hoy están, digamos, usando lo poco que queda del ferrocarril, ¿no? Locomotoras, vagones, porque no se compró nada. Se ha seguido usando todo de la época de, yo te diría, 1950 a la fecha. Este fenómeno de 1993 en adelante, que tampoco es ajeno, digamos, al resto del país, produjo esto que hoy le podríamos llamar los cadáveres de los ferrocarriles y sus consecuencias. Las políticas del 90 tuvieron también otros objetivos, las escuelas técnicas. Nosotros muchas veces hemos discutido este fenómeno que se produce en la década del 90 con la destrucción o prácticamente la desaparición de las escuelas técnicas o la modificación de su estructura de las escuelas técnicas, y por ahí la gente se enoja cuando yo digo que era coherente. Y por supuesto que era coherente, porque el proyecto político-económico de la década del 90 no giraba en torno a una escuela, a un país industrializado. Estábamos en el primer mundo. Después nos bajamos del tobogán y nos dimos cuenta que estábamos parados en el más triste y miserable del tercer mundo. Desde la privatización del ferrocarril, el destino del colegio era incierto. Incluso los profesores llegaron a plantearse si no estaban generando mano de obra destinada a la desocupación. Desde hace unos años, a nivel políticas de educación, la cuestión ha dado un giro importante con el apoyo del gobierno nacional. Y de hoy a la fecha, digamos, se vive de una manera impensada el reequipamiento y digamos, el apoyo que los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, le dan a este tipo de escuelas. Yo creo que tiene que ver justamente con que nuevamente es coherente con un proceso político que hoy gira en torno a la industrialización o a un fuerte contenido industrial del país.
A mí me parece que esto está claramente identificado o está en contra de esta frase, esta triste frase que escuchamos decirle a la rata gobernante cuando dijo: ramal que para, ramal que cierra. Pero el ferrocarril aún no regresa a Palmira. Desde hace un tiempo, profesores y alumnos buscan una solución alternativa. Tal vez la hayan encontrado. A veces, una historia comienza de una manera y termina de otra muy distinta. Bueno, a veces el final es solo un principio. La noticia que nos trajo hasta aquí es un ejemplo de resistencia y solidaridad. En los talleres del Colegio Avellaneda existen las herramientas necesarias para poner estos conceptos en práctica. Allí los alumnos fabrican sillas de ruedas, bastones y otros elementos ortopédicos. Un supermercado buscaba instituciones que se comprometieran con la sociedad y que pudiera hacer una actividad solidaria. Eso nos dio la posibilidad de que ellos pagaran los materiales de construcción, y es así como con dos compañeros más comenzamos con nuestros alumnos a construir 3 sillas de ruedas, y a medida que se fueron terminando las fuimos prestando. A partir de esas 3 primeras sillas, por un proyecto del INET, logramos comprar materiales como para hacer 20 sillas. Lo que nos dio la posibilidad, bueno, que este año pasado alrededor más o menos de 10 sillas se han fabricado y se han entregado. También cabe aclarar que no solamente sillas de ruedas, sino que también andadores, muletas, trípodes. O sea, hay varios elementos que nosotros podríamos fabricar inclusive en más cantidad si pudiéramos tener los elementos necesarios. Ya se habla de darle a la carrera un giro hacia la especialización en ortopedia. Tal vez sea la solución o tal vez no, pero al menos es un principio. En algunas oportunidades que hemos entregado alguna silla y que han concurrido a buscar la silla a las personas que realmente la van a usar, bueno, hay un shock importante ahí en los chicos. Realmente pienso que los chicos que trabajan en un elemento de esto, donde le va a servir tanto a una persona, se sienten mucho más comprometidos. Quizás por ese lado nosotros logremos interesar más a los alumnos y quizás sacarlos de las calles y, bueno, iniciarlo en una obra que realmente valga la pena. A la entrada de la ciudad, sobre uno de los puentes, puede leerse un cartel con una frase de bienvenida: Palmira sueña, trabaja y espera. Es evidente que algunos palmirenses se cansaron de esperar. Tal vez al cartel de bienvenida haya que acortarle la frase. La desaparición del ferrocarril causó estragos en varios puntos de la provincia. El tren, la campaña del desierto y unas olimpiadas rurales como estrategia contra el aislamiento. La historia de nuestra próxima aldea.